Entonces, nuestra primera prédica hablábamos que Jesús y la palabra, Jesús es la palabra, pero la Biblia, siempre nos van a desafiar nuestro pensamiento. Siempre Jesús nos va a hacer pensar de una manera diferente a la que normalmente pensamos o el mundo piensa. Jesús, veíamos en la primera prédica que Jesús fue un revolucionario. Siempre hago esta aclaración, no un rebelde, es diferente. Un revolucionario porque su mensaje revolucionó. Es tan así que llevamos, después de 2000 años, su mensaje sigue vigente. Y él revolucionó tanto su entorno donde estaba, que lo mataron. Tremendo. Así de revolucionario es el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él le decía a los maestros de la ley, a los fariseos, a los que conocían la ley, les decía, hey, así no es. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Así no es, les decía Jesús, ustedes creen que se las saben todas, pero no hacen lo que enseñan. Y entonces, hipócritas, por allá les decía, y entonces ellos les daba una rabia terrible, y nunca entendieron que Jesús era el mismo, el reino de Dios en la tierra. Jesús vino a establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Listos? Nuestra segunda prédica entonces hablábamos de desafiar. La primera fue desafía tu mente y estuvimos hablando de cómo Jesús desafía nuestro pensamiento. La segunda fue desafía tus decisiones, porque Jesús siempre te va a llevar a que tomes decisiones teniéndolo en cuenta a Él, su palabra. Hace 8 días vimos desafía tus ídolos. Porque estamos llenos de ídolos. Y a veces pensamos que el ídolo de pronto es una estatua, cosas así. Es lo más normal, pero a veces nosotros mismos nos volvemos ídolos. Nuestro pensamiento se vuelve un ídolo. Nuestra forma de ver algo se vuelve un ídolo. Y entonces a mí nadie me saca de ahí. Y entonces Jesús te dice, no, renueva tu mente, cambia tu mentalidad a ver qué pasa. Entonces siempre nos está desafiando. Bien, yo no sé si ustedes recuerdan el año 92. ¿Tú te acuerdas, Juan? ¿Qué pasó en el 92? ¿Cuántos años tenías? No tenías. Todavía no tenías. Quiero contarte que en el año 1992 Colombia se quedó a oscuras. ¿Tus papás no te han contado? No, ¿por qué no le ha contado Juan Carlos? Ah, tú tampoco estuviste, o estabas muy chiquito. Tampoco, no, mejor dicho. Muy bien, entonces los mayores aquí, ¿quiénes se acuerdan de esa época en que Colombia estuvo a oscuras? En el 92, gobierno del presidente Gaviria. Listo, bueno, aquí, bueno, bien, muy bien, estábamos chiquitos, pero yo todavía me acuerdo. Entonces era una época parecida a la de hoy, como en esta pandemia. Entonces, ¿por qué se quedó Colombia a oscuras? Pues porque no había luz eléctrica. Duramos un año sin luz. ¿Ustedes se imaginan un año sin luz? Y en esa época no había Netflix, no había TikTok, no había internet, no había Instagram, no había nada. Creo que ni celulares habían. Y si había uno era una panela, como dice Eliana, que escasamente le servía a uno para llamar y recibir llamadas. Simplemente no existía el internet. Ups, así fue esa época. Bien, entonces vino una crisis energética. Esa es la crisis energética del 92, famosa en Colombia. ¿Qué fue lo que pasó? Que el fenómeno del Niño produjo una sequía muy intensa en nuestro país. Y además de eso, la empresa de servicios públicos, en ese entonces llamada ISA, la famosa ISA, Interconexión Eléctrica S.A., pues entró en problemas. Y esas dos situaciones así, entonces, ¿qué pasó? Dejó de llover y el presidente dijo, vamos a tener un racionamiento, porque si no, no vamos a sobrevivir a este tema. No tenemos agua, entonces no tenemos cómo producir energía y entonces nos toca ahorrar energía. Y empezaron los cortes de luz. En Bogotá, por ejemplo,
Habían cortes de luz en el día hasta de 9 horas. ¿Te imaginas eso? 9 horas. En San Andrés y Providencia, 18 horas. Vino una campaña de concientización de cierra la llave. Entonces vamos a economizar agua, entonces cierra la llave. Entonces uno se bañaba apenas con una gotica y en la ducha pues era más o menos a totumadas, ¿no? Mientras se hacía el champú y después, bueno, yo no me gastaba mucha agua, pero no, en esa época estaba mechudo, tenía pelo, gastaba agua. Muy bien, bañándome mi melena. En esa época inclusive hubo multas en Cali, allá los caleños, 6 días de cárcel para el que desperdiciara agua. Tenía cárcel desperdiciar agua. Entonces, ¿qué pasó? Imagínense, sin luz, 36 millones de habitantes durante un año. Y vino la hora Gaviria. La hora Gaviria fue que cambiamos el horario y lo adelantamos 1 hora. Entonces ya nuestras actividades no empezaban a las 6 de la mañana, sino a las 5. ¿Para qué? Para que la gente pudiera llegar todavía con la luz del día a su casa, porque en la noche había racionamiento. Y entonces, ¿qué hacíamos nosotros? ¿Ustedes qué recuerdan? ¿Qué hacían cuando no había luz y oscurecía? Escuchar la luciérnaga en radio, dice Luis Adriana. No, contarnos historias, gracias. Yo me acuerdo, entonces nos reuníamos en familia porque nos quedábamos a oscuras y nadie quería estar a oscuras, entonces poníamos una velita y empezaban quienes, las abuelitas o las mamás a contar historia. No, yo me acuerdo de mi mamá, mijo, yo me acuerdo cuando vivíamos con su papá no sé en dónde, por ahí en una finca que tenían y no había luz. Y era la época de la violencia y empezaban a contar unas historias tremendas y uno se le pasaba ahí el tiempo a oscuras. Cuando llegaba la luz, entonces pues todos felices, ¿cierto? Nos ponemos felices cuando hay luz. Muy bien. Aprendimos a jugar parqués, cartas, monopolio. Volvieron los radios. Comprábamos pilas, linternas, velas, fósforos y reverberos. ¿Por qué? Porque necesitábamos la luz. Aprendimos a valorar la luz. Hoy estamos aprendiendo a valorar otras cosas. La salud, por ejemplo. La iglesia también. Somos la iglesia, estamos valorando más la iglesia. Entonces valoramos la luz. Y al comienzo nos daba miedo la oscuridad. Ahora no era como, si a ti te cogía el apagón en la calle, era un lío, porque pues no había nada, te exponías a que te robaran, lo que fuera. Entonces daba mucho miedo la oscuridad. Pero con el tiempo nos fuimos acostumbrando. Ya inclusive no prendíamos velas, hasta disfrutábamos de estar a oscuras. Y lo mismo nos pasa en el mundo espiritual. A veces nos acostumbramos a estar en oscuridad que ya no nos damos cuenta, no percibimos la oscuridad en nuestra mente y en nuestro corazón. Lucas capítulo 8, versículo 16, está hablando Jesús. Y Jesús dice, nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Nadie, pues no tiene sentido. Una lámpara se coloca en un lugar alto, por eso nos gustan los lugares altos, para que nos vean. Donde todos los que entran a la casa puedan ver ¿qué? Su luz. Porque ¿para qué te sirve una lámpara prendida debajo de la cama? Para nada, todos tienen que ver la luz, dice Jesús. Pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá y todo lo oculto saldrá a la luz. Así que presten atención a cómo oyen, porque los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. La mente. El que escucha las enseñanzas de Jesús se le dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Tremendo. Tremendo. Entonces uno dice, uy, pues Jesús es tremendo, ¿no? Uno ve un Jesús ahí como muy open mind, ¿cierto? Dice, les daré entendimiento, abriré su mente. Pero ese open mind de Jesús no es como lo conocemos hoy. Hoy estamos enfrentados a una generación que el open mind es
Mente abierta, o sea, no hay límites, y a eso no se refería Jesús. La mente abierta no quiere decir no hay límites. La mente abierta quiere decir hay toda una sabiduría de parte de Jesús para que podamos aprovecharla. Hoy no hay límites, hoy justificamos y normalizamos todo lo que nos aleja de Dios. ¿Qué es lo que conocemos como pecado? Cualquier cosa que te aleje de Dios se llama pecado. Pecado en el griego es, ¿quién se acuerda? Pecado en el griego, ¿qué significa? Les doy una pista. No dar en el blanco, gracias, Moni. Pecado significa no dar en el blanco. ¿Y cuál es el blanco? El blanco es acertar, el blanco es la verdad de Dios. Pecar es no dar en el blanco. Entonces, cuando yo me alejo de Dios, cualquier cosa, yo estoy disparando por allá para otro lado. Nunca le voy a dar en el blanco. Todo lo que me aleja de Dios me oscurece la mente, me nubla la mente y mi entendimiento. Y póngale el nombre que quiera, eso es lo que conocemos como pecado. La oscuridad, por definición, ¿qué es? La ausencia de luz, sencillo. Donde no hay luz hay oscuridad, aunque la ausencia total de luz no existe, realmente. Lo que pasa en las condiciones del universo, lo que pasa es que realmente la oscuridad es una situación de escasa luminosidad que el ojo humano no alcanza a percibir. Lo que para nosotros ya es oscuridad, si lográramos ver no estaría tan oscuro, solo que no lo alcanzamos a percibir. De hecho, hay animales que ven en la noche más que nosotros. Tienen como visión infrarroja. Juan, capítulo 8, versículo 12, dice que Jesús habló una vez más al pueblo y le dijo, Jesús estaba hablando a los que estaban con él y dijo, yo soy la luz del mundo, si ustedes me siguen no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. ¿No le parece tremendo eso? Jesús mismo se definió como la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me siga ya no tendrá que andar en oscuridad, porque tiene la luz, me tiene a mí. Yo no sé a quién le gusta la oscuridad aquí, a mí no me gusta. De hecho, la palabra dice que la noche fue para descansar. Porque en la noche pasan muchas cosas. Si Jesús es la luz, nuestro archienemigo Satanás va a querer obrar en la noche, porque él todo lo hace de manera opuesta a Jesús. Si Jesús es luz, él es oscuridad. Si Jesús está en la luz, él está en la oscuridad. Por eso ustedes ven que en la noche pasan muchas cosas terribles. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿recuerdan? Que de 12 a 3 el cielo se oscureció. Yo lo veo así, yo digo, ese era Jesús recordándonos quién es la luz, Él. Y permitió que todo se oscureciera para que todos pusieran su mirada en Él, porque Él es la luz. Colosenses 1:13 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad, estábamos aquí en la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesús, o sea, a la luz. Eso lo estábamos viendo esta semana en nuestro discipulado. Quien compró, o sea Jesús, nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Dios nos rescata del reino de la oscuridad y nos lleva ¿a dónde? Al reino de la luz. ¿A través de quién? De Jesús. Ese es todo el mensaje del evangelio resumido de la salvación. Hablábamos del apóstol Pablo, ¿recuerdan? Pablo escribe, ¿recuerdan a Pablo? Pablo escribe una carta a los Efesios con la intención de que esa carta circulara por las iglesias de su época, porque Pablo en Efesios estaba escribiendo a la iglesia de Cristo, es decir, como a nosotros, no a los que no conocen a Cristo, sino a los que conocemos y aceptamos a Cristo. Entonces Pablo le hablaba a la iglesia y le dejaba ver a la iglesia cómo tenía que ser esa visión de la iglesia de Cristo, cómo debería ser. Pablo a través de esta carta le enseña a la iglesia a valorar
la verdad, la luz que es Jesucristo. Y entonces, resulta que Pablo, voy a contarles un poquito la historia de Pablo. Pablo, antes de tener un encuentro con Cristo, se llamaba Saulo, Saulo de Tarso, y era un judío, fariseo, fariseo de fariseos, es decir, era un experto en la ley. Era tremendo tipo, instruido, inteligente, intelectual, lleno de conocimiento. Y llegó a ser tal su celo por su conocimiento que terminó persiguiendo la iglesia de Cristo. Y dice la palabra que la perseguía violentamente, con violencia. O sea, él estaba sentado en las mesas donde decidían cuándo un cristiano tenía que morir y él votaba para que lo mataran. Ese era Saulo. Y entonces, después tiene un encuentro con Jesús y al hombre le cambia el chip, la metanoia. Se le volteó el chip. Y entonces sus amigos los fariseos empezaron a acusarlo. Y empezaron a decirle, mire, ¿se acuerdan de este que perseguía? No, ahora anda detrás de ellos, anda con ellos. Fariseo, faltón, más o menos era lo que le decían ellos, en términos muy coloquiales nuestros colombianos. Me disculpan el término. Pero era más o menos como lo trataban a él, porque ellos se enfurecían. Y entonces lo llevaron donde el rey Agripa. Se lo llevaron allá, lo mismo que hicieron con Jesús. Aquí le traemos a este falso, se nos volteó, para que usted haga justicia, rey. Entonces el rey le dice, bueno, Pablo, pues yo tengo que darte la oportunidad de que te defiendas como un buen juez. Y entonces, pues Pablo dice, bueno, gracias, yo le voy a contar. Y en Hechos 26:13 está esa historia. Hechos 26:13. Y entonces comienza Pablo a decirle al rey, mire, lo que pasa es que yo antes era esto, pero un día, dice Pablo, y les voy a leer, cerca del mediodía su majestad le dice al rey, mientras yo iba de camino, una luz del cielo, más intensa que el sol, brilló sobre mí y sobre mis compañeros. Ahí está, muy bien. Y sobre mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Y entonces Pablo dice, yo le contesté, ¿quién eres, Señor? Pregunté, dice Pablo. Y el Señor le contestó, yo soy Jesús. ¿Usted imagina eso? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Ve y dile a la gente que me has visto y cuéntales lo que yo te voy a mostrar en el futuro. Versículo 17 dice, y yo te rescataré de tu propia gente. ¿Por qué? Porque la propia gente lo quería matar. Y le dice Jesús, yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Y le dice, sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado para la fe en mí. Tremendo. Saulo fue trasladado de las tinieblas espirituales a la luz. Y ahí fue donde nació Pablo. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando aceptamos a Jesucristo y lo recibimos como Señor de nuestras vidas, lo que sucede espiritualmente es que pasamos del reino de la oscuridad al reino de la luz. Se nos prende el bombillo. Y entonces podemos mirar atrás y decir, wow,
Yo realmente no veía, porque desde aquí veo cosas que antes no veía. Yo no sé si ustedes experimentaron eso cuando conocieron a Cristo, pero yo sí. Es como si se me hubiera prendido el bombillo. Y yo decía, ¿qué pasó? Como, tenía una lucidez mental impresionante. Y yo decía, oiga, mucho bruto yo todo eso que hice aquí para atrás. ¿Qué me pasó? Porque mi mente estaba en tinieblas. Y lo más grave es que cuando estoy en tinieblas, puedo creer que estoy en la luz y me engaño. Por eso solo Jesús, que es la luz, puede cambiar tu mente. Bien. ¿Y toda esta historia para qué, Andrés? Muy bien, vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 1 al 17. Porque entonces Jesús cambió a Pablo después de que Saulo tiene un encuentro personal real con Jesús. Cambia. Y le cambia su identidad, es lo que Jesús hace con nosotros. Él cambia tu identidad. Por eso era frecuente y común el cambio de nombres en esa época. Entonces te cambia tu identidad. Y ahora Pablo predicaba el evangelio de Cristo para que otros se convirtieran. ¿Usted cómo entiende eso? Yo fui Andrés Caicedo, fui un perseguidor de cristianos. De alguna manera lo fui, no los mataba, tal vez con mis palabras sí, porque los criticaba antes de conocer a Cristo. Porque me burlaba de ellos, me burlaba de la iglesia de Cristo. Hágame el favor, calcule la oscuridad en mi mente. Y yo dije, lo último que sería en mi vida es ser cristiano. En lo último en que me convertiría es en un cristiano. Y mírenme dónde me tiene el Señor hoy. Un día me tumbó del caballo, me quedé ciego y el Señor me habló y me dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué me persigues? ¿Cuál es tu problema conmigo? Ahora te voy a cambiar el chip y vas a ir y vas a predicar mi palabra. Ah, pero eso es con usted, Andrés. No, eso es con todos. Con todos. Si tú recibes a Jesús en tu vida, eso es lo que va a pasar. Entonces, en Efesios habla Pablo y les dice a la iglesia, le dice, miren, con la autoridad del Señor, porque él ya hablaba con autoridad. Usted habla con autoridad en el mundo espiritual cuando ya usted tiene una nueva identidad en Cristo. Porque usted entiende el poder que hay en la autoridad de Cristo. Entonces, dice Pablo, con la autoridad del Señor les digo lo siguiente, y aquí voy a acelerar. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. O sea, como él vivía antes. Porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Tremendo. Es la mente la que se llena de oscuridad. Dice, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. A mí no me hablen de Dios. Yo no quiero saber de las iglesias. Yo no quiero esos pastores, me caen mal, que se vuelven lo que sea. Yo fui uno de esos. Porque mi mente estaba en oscuridad. Y se me endureció el corazón hacia Dios. Ojo, la mente que se oscurece endurece el corazón. Y entonces, problemas con el corazón. Entonces dice Pablo, han perdido la vergüenza, se extraviaron. Dice, viven para los placeres sensuales. Y practican con gusto toda clase de impureza. O sea, se entregaron a la perdición. Lejos de Dios. Entonces aquí Pablo está hablando un hombre que tuvo un encuentro con Jesús, ya les dije. Pablo conocía las dos caras de la moneda, el antes y el después de Cristo. ¿Se dan cuenta? Pablo conocía las tinieblas y la luz. Bien. La oscuridad mental del conocimiento, porque él era un hombre absolutamente racional, muy inteligente, versus la revelación de Jesús. Yo quiero decirte algo. Tú puedes tener la mente más brillante que quieras.
y todos los argumentos que quieras, pero un encuentro con Jesús te va a cambiar. Y en un segundo todos tus argumentos van al piso. Ese es el poder que hay en el nombre de Jesús. Por eso sigue diciendo él en el versículo 20, ustedes los que aprendieron acerca de Cristo ya que han oído de Jesús han conocido la verdad que procede de él. Desháganse de su vieja naturaleza de pecado y su antigua manera de vivir, que está corrompida por el engaño, y en cambio dejen que el Espíritu les renueve que los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza. Quítense esos chiros viejos y pónganse los nuevos vestidos que el Señor les da. Es lo que está diciendo. Dejen que el Espíritu, porque viene el Espíritu Santo a morar en ti. Si tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo ya está en ti. Ya está en ti. Tienes que creerlo por fe. Esa es la fe. Dejen que el Espíritu les renueve la mente y las actitudes. Qué importante, ¿sí ven? La mente y las actitudes, lo que yo pienso, lo que les decía al principio, determinan cómo me comporto. Muy bien. Pónganse la nueva naturaleza para ser a semejanza y sean a semejanza de Dios. Y viene Pablo y nos confronta contra 4 situaciones. Realmente en Efesios nos confronta contra muchas, desde la inmoralidad sexual, pasando por la avaricia, por la idolatría, pero hoy no voy a hablar de eso. Hoy voy a hablar de 4 cosas donde Pablo nos da dirección. Y la primera es la mentira. ¿Qué es la mentira? La mentira es una afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad. Esa es la definición de mentira. La afirmación que hace una persona consciente de que no es verdad. O sea, yo no digo mentiras, como dice Valentina, ups, se me salió la mentira. No, tú sabes que estás diciendo una mentira. Tú eres consciente de lo que estás diciendo. Y no estamos hablando de, ay, es que llegué tarde porque había una estrellada. Tú sabes que es mentira, pero mientes para quedar bien. Es una mentira blanca, pero mentira es mentira, igual que pecado es pecado. Pero hay mentiras que son muy peligrosas, más peligrosas que esa. ¿Por qué? Porque si me acostumbro a la mentira, empiezo a autoengañarme y termino viviendo en mis propias mentiras, hasta me las creo. Y eso es muy peligroso, es un muy mal hábito. La mentira demuestra falta de carácter, demuestra inestabilidad emocional y nos mete en problemas. La mentira daña nuestras relaciones. Nos echan del trabajo por mentirosos. Es un muy mal hábito, daña nuestra reputación y lo peor, puede llegar a convertirse en una enfermedad. Va en contravía de Jesús. Y miremos, estoy en Efesios capítulo 4 versículo 25, dice Pablo, así que dejen de decir mentiras. Clarito, dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Sí ven? Había mentira en la iglesia. En la iglesia, que se supone que somos los portadores de la verdad. La verdad es cuando yo soy consistente entre lo que expreso, siento y pienso. Un sinónimo de verdad es certidumbre, conocimiento de lo seguro. Si Jesús es la verdad, es la palabra, la Biblia es la seguridad. Levanta tu Biblia. ¿Por qué decimos que la Biblia es la verdad? Porque es que esto es digno de confianza. Esto me da seguridad. La verdad es segura. Por eso yo ando con la certeza de que tengo la verdad en mi mano. Y cuando conozco la verdad, entonces puedo reconocer la mentira. Autoengaño, hay que tener cuidado. La mentira trae oscuridad y confusión a mi mente. Vamos con el segundo. Este es tremendo, el enojo.
El enojo es un estado emocional que varía en intensidad, puede ser leve hasta muy alto. El enojo, la ira, puede variar desde una irritación leve hasta una furia intensa. ¿Ustedes sí han visto eso? ¿Se han visto gente peleándose en la calle? Y se baja el chofer, saca el palo y el otro un machete y se dan ahí como locos. Furia intensa. El enojo puede ser causado por sucesos externos o internos. Les doy ejemplos de enojo. La actitud del jugador que provocó el enojo en los espectadores cuando se tiran el gol. Se enojan los hinchas. ¿Por qué votó el gol? Los que les gusta el fútbol. Cuando las esposas se enojan, entonces ya los maridos dicen: Andrés, no sé qué hacer para que se le pase el enojo a mi esposa. No sé, están muy enojada. Las señoras se enojan. O se demoró el Rappi. Es que tengo enojo porque tengo hambre y lo pedí hace media hora y no llega, me enojo. Y me amargo la comida. Eso es enojo. El enojo es una respuesta a una amenaza o a sentirse avergonzado o a alguna injusticia. ¿Sí? Sentirse frustrado causa ira, la frustración causa ira. Cuando las cosas no me salen, cuando le metí la ficha a ese negocio y no me dio, me da rabia porque perdí plata. ¿A quién no le da rabia perder plata? La frustración, tenemos que lidiar, nos produce enojo. La ira es una reacción que nos permite también poner límites a los demás cuando nos vulneran. Si alguien te viene a atacar, tu cuerpo responde. La química de tu cuerpo te hace enojar para defenderte, defender a los tuyos, a tus hijos, lo que sea. ¿Airarse está mal entonces, Andrés? No, airarse no está mal. ¿Enojarse está mal? No, no está mal. No está mal, porque el Señor nos creó de esa manera. Lo que debemos aprender es a dominar el enojo, a dominar esa emoción desbordada, porque entonces resulta dañina. Esto tiene que ver con mi sanidad emocional y de mi carácter. Le voy a dar un dato. Un enojo normalmente debe durar entre 30 y 40 minutos. Y pasa cuando es normal. Yo conozco personas que el enojo les dura 3 días. No son 3 horas, son 3 días, semanas, meses, años. Rencor se llama eso. Resentimiento, falta de perdón. Y después nos enfermamos. Porque el cuerpo es el que somatiza todo eso. Una persona puede llegar, el enojo te puede nublar la mente en un momento dado. ¿Cuántas personas cometen errores? Un asesinato. En el derecho hay algo que se llama la ira y el intenso dolor. Una persona que actúa en ira, intenso dolor, se le nubló la mente. Después le dicen: venga, ¿usted por qué mató a ese señor? No, yo no me acuerdo. No sé qué me pasó. No logro recordar. La mente se puede nublar y cometemos errores. Dice Pablo en el versículo 26, no pequen al dejar que el enojo los controle en casa. ¿Cómo está el enojo en casa? La ira en casa. ¿Conocemos a alguien que de pronto se enoja y rompe las puertas y rompe todo y, se vuelve loco? Dice, no dejen que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. ¿Por qué? Porque el enojo le da lugar al diablo. ¿Usted quiere abrirle la puerta de su casa al diablo? Viva en el enojo. Usted abre la puerta y le dice: bienvenido, siga, está en su casa, haga lo que quiera. Usted le da derecho. Entonces, ¿qué hacemos, Andrés? Debemos aprender a gestionar el enojo. El desacuerdo entre esposos. Con mi esposa nos enojamos. A veces no estamos exentos. Y entonces, o ella o yo tenemos que sentarnos, ven, respiremos, tomémonos un cafecito.
Yo soy el del café. Siempre un café ahí en la mitad. Funciona. Tomémonos un cafecito, ven, hablemos calmadamente. Gestión del desacuerdo se llama eso. En la iglesia, hasta es que yo no quiero volver a esa iglesia porque es que ya me sirvieron el tinto frío. Oiga, pues caliéntelo, ¿cierto? Venga y lo sirve usted. A ver si es tan fácil. Perdón. Esa es una cuña para el que quiera servir aquí en la puerta in house. El enojo trae oscuridad y confusión a mi mente. El robo. Y con esto vamos terminando. Dice Pablo, versículo 28, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y comparte generosamente con los que tienen necesidad. No, es que a mí me gusta es tener billete para gastármelo en lo que sea. No, la plata es para que ayudes. El Señor te bendice para que ayudes a los que están en necesidad, sobre todo a tus hermanos en la fe. Y eso te va a dar mucha bendición y mucha alegría. Un trabajo digno. ¿Qué es un trabajo digno? Decoroso, íntegro, decente. Ah, es que yo no encontré más, pastor, y entonces estoy robando. No. Pase hojas de vida, tenga fe, doble rodilla, ore que el Señor lo va a bendecir. Y gánese un salario digno. Las palabras, dice en el versículo 29, y terminamos con este. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. Oiga, qué lindo es escuchar a una persona cuando uno dice, oiga, mi esposa es así, ella dice, me encanta escuchar a la gente que habla lo bueno, que no está ahí pendiente del punto negro en la hoja blanca, no, es que el tinto frío. Oiga, pero mire, estos servidores lo que están preparando aquí desde las 6 de la mañana y usted se queja por el tinto frío. Hable de lo bueno, diga qué silla tan cómoda, qué lindo toca Alejandra el piano, que Valentina cómo canta de bonito, Alejandro en ese bajo es un teso y Cristian allá en la percusión. Qué lindo que el Señor, que tengo un lugar a donde venir, a donde sentarme. Una familia que me recibe con brazos abiertos. ¿Sí ven cómo le cambia a uno la mente? Palabras, dejen la grosería. ¿Para qué decir groserías? Y entonces termina Pablo con esto en el versículo 30. Dice, después de que hace esas advertencias, dice, no entristezcan al Espíritu Santo con la forma en que viven. La mentira, el robo, las malas palabras, el enojo entristecen al Espíritu Santo. Pastor Andrés, es que yo no oigo al Espíritu Santo. ¿Cómo está tu vida de verdad? ¿Cómo está tu enojo? ¿Cómo está tu honradez? ¿Cómo están tus palabras? ¿Será por eso que no lo escuchas? Y con esto cierro, versículo 31, dice Pablo, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias. ¿Cómo le estás hablando a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, al novio? Conozco novios que le hablan muy mal a las novias y yo digo, donde ella fuera mi hija, mejor dicho. Líbrense, y dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, perdónense. Me ofendiste, ok, perdóname. Discúlpame, me equivoqué, ok, te perdono, tomémonos un tinto, no importa que esté frío. Eliana va a pensar que es que el tinto que me sirvió estaba frío. Líbrense. ¿Saben qué es librarse? Me encanta esta definición. Librarse es zafarse. Záfese de algo. Libre, záfese del enojo. Záfese. Diga, no. El enojo es feo.
El enojo, záfese del enojo antes de que se le salga el indio que lleva adentro, vea. Cuando este indio, que el único indio que usted lleve, el único piel roja sea el que tiene estampado en la camiseta. No deje que se le salga el piel roja por ahí en la casa, donde lo vean que digan, uy, ese señor es de la puerta in house, eso no vayan por allá, la gente es tremenda. Somos representantes de Dios. Muy bien. Entonces Pablo dice, vivan como hijos de luz, iglesia. Y le voy a invitar a que cerremos aquí con 2 minuticos de oración. Tenga ahí 2 minutos de intimidad con el Señor. Somos representantes de Dios en la tierra. El cómo vives la vida es una decisión. Dios te deja decidir. Él te ofrece una vida fundamentada en lo verdadero y en lo honesto y en lo puro. Jesús decía que lo que entra en la boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca. Señor, yo te pido perdón por mis palabras. Hoy soy consciente, Señor, de que mis palabras no siempre son de bendición. Con la misma boca que te bendigo, con la misma boca maldigo a otros, aún a los de mi propia manada, mi propia familia. Perdóname, Señor. Señor, hoy renuncio a la ceguera espiritual. Hoy reconozco, Señor, que no he dado en el blanco, que hay pecado en mi vida. Y no voy a seguir engañándome a mí mismo. Porque tú dices que si yo te confieso mi pecado, entonces tú eres fiel y justo para perdonarme y para limpiarme de toda maldad. Límpiame, Señor. Quiero quitarme hoy estas viejas vestiduras y vestirme con ropa nueva. Quiero tener una vida, Señor, realmente significativa. Gracias, Señor, por la familia que me diste. Quiero ser un hombre, una mujer agradecido. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias por mi trabajo. Gracias porque tú provees, Señor. Provees más de lo que yo esperaba. Gracias también porque aún en tiempo de necesidad yo te he podido ver, Señor. Te he descubierto como mi Jehová Jireh, como mi proveedor de gracia, mi proveedor de salud, mi proveedor de la alacena, mi proveedor de ese dinerito que no contaba y me llegó. Y me enseñas a ser humilde en la necesidad. Hoy reconozco que te necesito. Perdóname por mi enojo, por mi ira. Llevo mi ira a la cruz. Sáname, Señor. Hoy te recibo, Jesús, y te pido que nazcas en mí. Perdóname por entristecer tu Espíritu Santo, pero ayúdame. Cambia mi mente y mi corazón, Señor.